Mariona Sardá, que es abogada de la Asociación Española de Fotógrafos Profesionales. Además, yo no sé si la gente lo ha visto, pero hay una exposición maravillosa ahí detrás de los premios Lux, ¿no?, de 2021, que está justo pues, detrás del espacio Cocrea, que también deberían ver. Y yo creo que se van a tratar temas muy interesantes, entre ellos los derechos de propiedad intelectual e imagen, de los que nos vas a hablar. Así que, bueno, es una conferencia como de 4 a 5 de la tarde y luego os invito a la visita guiada. Así que bienvenida, Mariona. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias. Y yo creo que te voy a dar paso para que vayas ahí, saludes, y yo me voy a quedar aquí. Y bueno, si luego tenéis dudas, pues encantados, encantadas, ¿vale? Vale, perdonad que no soy Mariona. Perdona que no, o sea, quiero decir, Eva Casado, que es la directora de la Asociación Española de Fotógrafos Profesionales, va a hacer una pequeña introducción de Mariona previamente. Hola a todos, muchísimas gracias por invertir vuestro tiempo en estar aquí y para saber con qué tenéis que tener cuidado, ¿no?, con lo que imprimís. Bueno, yo soy la presidenta de la Asociación de Fotógrafos Profesionales de España y bueno, lo que nos dedicamos a hacer es ayudarnos entre todos, proteger y unir pues, a todo el colectivo de fotógrafos. Y bueno, hemos querido hacer, bueno, lo primero, antes de nada, quería dar las gracias a CEPRIN por ofrecernos en este espacio para dar la charla, para poder informaros un poco pues, a todo el sector de la impresión y demás. Y bueno, también dar las gracias a la Generalitat de Cataluña, porque con el apoyo del Departamento de Cultura pues, tenemos aquí a Mariona. Así que nada, lo siguiente que os quiero comentar, bueno, pues que Mariona nos va a contar un poquito con qué tenemos que tener cuidado, porque muchas veces cogemos una fotografía de internet o alguien nos da una fotografía y hacemos algo que realmente desconocemos lo que tenemos que hacer con ello, porque a lo mejor no tenemos permisos o a lo mejor no sabemos que no podemos recortar la fotografía. Entonces, Mariona nos va a contar un poquito pues, qué podéis hacer y qué no podéis hacer, ¿vale? Muchísimas gracias por venir. Iros acercándoos, que os va a gustar mucho. Gracias. Gracias, Eva, y gracias, CEPRIN. La verdad es que me sabe mal porque igual os doy un poco la espalda, más que nada porque para ver la presentación sabe mal. De todas formas, Mariona… ¿Aquí se ve? Sí, lo que pasa que, sobre todo para la gente de streaming que nos están viendo… Tendría que ponerme aquí, ¿no? Sí, Mejor, exacto. vale, aquí es donde da la luz y seguro que mi compañero lo agradece. Vale, perfecto. Vale, estupendo. Bueno, pues nada, muchas gracias por la presentación. Va a ser una charla, yo creo, un poquito personalizada, porque veo que sois pocos, supongo que todos tenéis relación con el mundo de la impresión. No sé si hay algún fotógrafo, aparte de los de la primera fila. Pero bueno, la charla va a venir enfocada, en primer lugar, a explicar muy brevemente y de una forma bastante llana lo que es la Ley de Propiedad Intelectual, de forma muy básica, y la Ley de Propiedad de Protección de la Imagen. Más que nada porque, como impresores, cuando os llega trabajo a vuestro estudio o a vuestra empresa, saber realmente qué contenido tiene esas imágenes, esas ilustraciones, esas obras, y saber realmente hasta dónde podéis llegar vosotros y qué función, qué derechos, qué obligaciones tenéis como impresores. O sea, la primera parte va a ser quizá la más legal y la última la más práctica. Yo creo que vamos a estar unos 35, 40 minutos como mucho, igual son 30, y luego abrimos un poco el debate y las preguntas que tengáis, aunque seamos pocos, igual son preguntas más intensas o más también personalizadas de cada uno. Empezamos pues con la parte un poquito más dura, son las 4 de la tarde, es la última charla, hay poca gente, pero bueno, es una charla, como decimos a veces con Eva, para valientes y para gente que tenga ganas de aprender un poquito sobre estos conceptos. Lo que os decía, la breve introducción a la Ley de Propiedad Intelectual, una breve introducción también a la Ley de Derechos de Imagen y luego esa casuística concreta y esos derechos, esas obligaciones que tenemos como gente que nos dedicamos al mundo de la impresión y fotógrafos también, ¿no? Tenemos que saber qué derechos tenemos y el que está detrás imprimiendo también qué obligaciones sobre todo tiene y qué es lo que no puede hacer, ¿no? Y es el motivo también un poco del título de la charla. A ver, ¿qué me he pasado? La Ley de Propiedad Intelectual, tampoco no me voy a entretener a deciros exactamente el número de ley que es, porque hoy en día pones en Google Ley de Propiedad Intelectual y te sale la ley absolutamente actualizada y vigente, o sea que es absurdo entrar en detalles. Sí que es verdad que es una ley del año 87 que ha ido sufriendo modificaciones y se ha ido parcheando a lo largo del tiempo a raíz de las directivas europeas que han ido
que han ido dictándose al respecto de la misma ley de propiedad intelectual y que el legislador español ha tenido que ir adaptando, ir parcheando la ley. El último Real Decreto que tenemos es del año 96 y es una ley que es bastante sencilla, es una ley muy clara de entender, es cortita, con lo cual es una ley que os animo a todos a echarle una ojeada porque es útil, sobre todo en el mundo en el que estamos y en esta feria. Creo que es una ley que, aunque sean por dos conceptos determinados, vale la pena tenerlos claros y hacerle una ojeada. Los artículos importantes son los que vamos a ver aquí, son 4 básicamente, aunque la ley tiene 100 y pico, pero empezamos por el artículo número 10, que es el que nos determina qué puede ser objeto de propiedad intelectual. Yo supongo que todos tenemos en mente qué es la propiedad intelectual, es realmente pues, la propiedad que tenemos, como cuando tenemos una casa, somos titulares, propietarios de esa casa, pues cuando creamos una obra, seamos quien seamos, pues pasamos a ser titulares de unos derechos de propiedad intelectual, que ya veremos cuáles son, sobre esa obra determinada, sea una obra literaria, una obra artística, una obra científica, del carácter que sea. La ley lo acota en el artículo 10 y lo que nos dice muy claramente la ley es que tienen que ser creaciones originales y artísticas y, sobre todo, que sean expresadas en un soporte, y ahí es donde entramos nosotros, ¿no? Las ideas, esto es un mantra que se explica siempre en propiedad intelectual, las ideas no se protegen, no se pueden proteger. Lo que sí se protege es ese soporte o esa plasmación de esa idea sobre un soporte concreto. A veces cuando damos charlas a estudiantes, que quizá también hay alguno por aquí, decimos, oye, si todos los que estamos aquí dibujamos la Caperucita Roja, vamos a tener pues 20 Caperucitas Rojas diferentes, con lo cual cada uno plasmará con su originalidad, con su capacidad y con su impronta una Caperucita Roja diferente, con lo cual lo importante es que sea original esa creación, ¿de acuerdo? Y también lo importante es que esté plasmada en un soporte. Existe el registro de propiedad intelectual, pero lo que nos pide el registrador cuando vamos a registrar una obra es que le expliquemos de qué obra se trata y sobre qué soporte está contenida esa obra, sea del tipo que sea, sea música, sea una obra literaria o sea una obra artística o fotográfica del tipo que sea. Más conceptos, ¿no? La expresión creación visual define el campo creativo desarrollado por los autores, vuelvo a decir, expresadas mediante imágenes. En este caso, y ceñiéndonos a donde estamos, ¿no? Hoy, esas imágenes pueden ser fijas, pueden ser en movimiento. Si hablamos de fotografía, pues son imágenes fijas que evidentemente contienen derechos y que luego van a poder ser, como veremos en unos minutos, van a ser reproducidas, van a poder ser distribuidas y van a tener que tener un proceso más allá de la creación para llegar a la gente. Veremos el derecho de reproducción, el de distribución, ahora os lo iré contando. Estos creadores visuales son titulares, como ya os he dicho antes, de derechos de la misma manera que el resto de los creadores, ¿no? Músicos, escritores, pintores, etc. ¿Qué tienen estos autores de fotografía o creadores visuales? Pues tienen, lo que os decía, ¿no? Un amplio abanico de derechos que llamaremos derechos patrimoniales y derechos morales. Empezaremos, aunque esté escrito así, por los derechos de carácter personal. Esos derechos de carácter personal que tiene todo autor, y os repito, puede ser un niño de 5 años o una persona mayor de 90, que tienen la misma capacidad de crear y pueden ser titulares de derechos de la misma forma. Otra cosa es que cuando tú eres un profesional de la fotografía te tengas que asociar o te tengas que dar de alta de autónomos y pases a ser profesional. Pero como autor, la ley no hace distinciones. Podemos crear, tengamos la capacidad y la edad que tengamos. Y esos derechos de carácter personal son los derechos que llamamos morales, que son esos que tiene el autor como más íntimos, más a flor de piel. Veremos cuáles son. Aquí no lo tenemos escrito para no empacharos con mucha información. Y luego tenemos los derechos patrimoniales, que son los derechos económicos, que son los que pues, el autor podrá ceder, podrá vivir, digamos, de esa cesión de derechos y podrá transaccionar con ellos. Los derechos de carácter moral, que aquí no los tengo, digamos, detallados, para que os hagáis una idea, básicamente son 7 facultades, pero las más importantes son, como autor, yo puedo decidir cuándo y cómo distribuyo la obra. Es decir, una vez la creo, la meto en un cajón o la llevo a una impresora a que me haga unos prints, me haga un merchandising o me haga un libro.
¿vale? Puedo decidir yo qué hago con mi obra. Este sería el primer derecho moral importante. El segundo sería realmente cuando yo he hecho mi voluntad de decir, oye, voy a enseñar esa obra al público a través de la reproducción o la distribución, ¿cómo quiero que la gente me conozca? ¿Con mi nombre? ¿Con un seudónimo? ¿Anónimamente? Tenemos el ejemplo más claro de Bansky, que es un tío que está, bueno, que nadie sabe quién es, se supone que es un hombre, igual hay detrás una mujer, no lo sé, pero bueno, que está actuando desde hace muchos años, es un artista súper reconocido y nadie sabe quién es. Esa es su capacidad, su derecho moral de decidir cómo quiere ser, digamos, reconocido o cómo quiere ser expresado ante el público. Y luego otro que tenemos es que el autor también tiene que velar y debe velar porque la obra no sea ni modificada ni transformada. Y ahí es donde entra también el mundo de la impresión, cuando llevamos una fotografía, y casi que llamaremos fotografía para no hablar de obra, ¿no? Cuando la llevamos a la impresión, pues ojo no cambien los colores, ojo no se recorte, todo esto son derechos que luego nos vamos a encontrar que el autor puede reclamar, porque si se ha recortado la fotografía por donde no se tenía que recortar, es una vulneración del derecho moral y esto nos puede conllevar una indemnización contra esa persona que ha realizado no la impresión, porque entiendo que como impresores recibís un encargo de un cliente que va a deciros cómo quieren que sea esa reproducción, pero sí que es verdad que el autor tendrá que reclamar o podrá reclamar si la reproducción de esa obra no se ha hecho debidamente. El último de los derechos morales, aparte de la modificación, de la distribución como uno quiera, es que el nombre del autor figure siempre en el trabajo que se haya decidido, es decir, que se reciba un encargo y se haga un libro, pues tendrá que figurar siempre el nombre del autor en ese libro. En publicidad es difícil, ¿eh? Sabemos perfectamente que en el mundo de la publicidad el reconocimiento de autoría es casi una utopía, pero tendría que llevarse a cabo porque la ley lo dice, derecho moral del autor tiene que ser reconocida expresamente la autoría, sea donde sea. Uno de los ejemplos, que por eso os he explicado antes de pasar esta diapo con las fotos, os he explicado los derechos morales. Esta es una campaña del Ayuntamiento de Barcelona, creo que aquí en Madrid también se hacen campañas de este tipo. Es una campaña de un ilustrador muy reconocido en Barcelona, que es Javi Royo, y claro, ¿por qué el Ayuntamiento no pone aquí el nombre o no pone aquí el nombre cuando es realmente fácil y no le costaría nada? Bueno, pues porque tanto Ayuntamiento como quizá lo que yo tengo más próximo, que es también la Generalitat de Cataluña, no hace muchas veces el esfuerzo de cumplir con esa parte del derecho moral que es muy importante, que es el reconocimiento de autoría. Cuando abrimos un libro, sea del tipo que sea, evidentemente los créditos están clarísimos. Quién es el autor del texto y quién es el autor de las ilustraciones. Yo no he visto ningún libro que se deje poner el autor, pero en mundo de publicidad, en otros sectores, en merchandising, normalmente no se hace y eso es una vulneración, repito, para que nos quede claro a todos, una vulneración del derecho moral. Con lo cual, también os animo tanto si trabajáis desde el punto de vista de fotógrafo como de impresor, sepáis que puede acarrear problemas, ya digo, no a vosotros, pero sí al que os encarga ese trabajo. Ojo que no haya detrás un autor con ganas de pelear y pueda llevar a cabo pues, esta reclamación. A pesar de que en los contratos muchas veces ya se explica, oye, no va a figurar tu nombre porque es difícil en este producto determinado que figure tu nombre. Entonces, si el autor ya lo firma, no sería problemático, ¿vale? Pasamos a los derechos de explotación, que se llaman también derechos económicos o derechos patrimoniales. Estos derechos son, como os decía, ese conjunto también de facultades, que esas sí que las vamos a ver de forma detallada, que lo que permiten es que el autor pueda cobrar unos royalties, pueda cobrar una remuneración a tanto alzado, pueda cobrar un dinero por ceder los derechos y por su trabajo, evidentemente, que es de lo que se trata, que el autor pueda vivir de su trabajo en condiciones. ¿Cuáles son estos derechos? El primero, el derecho de reproducción, importantísimo porque es el derecho que permite a esa persona que tiene la obra y que tiene que hacer el trabajo de que ese libro, ese print, ese póster, ese cartel, lo que sea, pueda ser reproducido, pues necesita ese derecho por parte del autor, que es el derecho a fijar la obra en un medio que permita su comunicación y obtención de copias de toda la obra o de una parte de ella. Aquí en una letra en color diferente os he puesto una reproducción que se ejerce cuando se procede a esta impresión
¿no? Veremos cómo debe hacerse. Ya os he adelantado que sobre todo no recortar, no cambiar el color, no, es importante por parte del que hace la impresión, pero la reproducción básicamente es el objeto, ¿vale? de una buena impresión, tiene que haber una buena reproducción. Otro de los derechos que tiene el autor y que deberá seguro ceder cuando quiera que su obra sea vista y sea puesta en el mercado, tendrá que ceder también el derecho de distribución, consistente en poner a disposición del público el original o las copias mediante la venta, alquiler, préstamo o cualquier otra forma. Es decir, a la que yo como autor decido que mi obra quiero que sea vista, quiero que sea conocida, voy a tener que ceder mediante un contrato, mediante una licencia, el derecho de reproducción y el derecho de distribución. Obviamente van muy unidos los dos derechos. Y luego tenemos un tercer derecho, que es el derecho a comunicación pública, que lo que he escrito es literal lo que expresa la ley, ¿eh? Todo acto por el cual una pluralidad de personas puede tener acceso a la obra sin previa distribución de ejemplares. Este artículo, que como os he dicho antes, viene de la ley del año 87, estaba previsto para las exposiciones en galerías y en salas de museos y de instituciones. Este derecho de comunicación pública ahora no será necesario si queremos volcar la obra en redes sociales o en Internet, porque es el derecho que permite que varias personas tengan acceso a nuestra obra, ya sea por la vía que sea. ¿De acuerdo? Y el último, que es el problemático también en sede donde estamos aquí, es el derecho de transformación. Normalmente cuando la charla va más dirigida a autores, es un derecho que siempre digo, cuidado, cuando lo tengáis delante, no lo cedáis si no es imprescindible, porque permitiría que vuestra obra fuera modificada o fuera transformada sin vuestro consentimiento, con lo cual, ojo con este derecho de transformación que tiene el autor, que puede ceder, y ojo también vosotros, los que trabajáis en impresión, porque es el que entiendo que debemos salvaguardar, debemos preservar ante los autores. No porque seáis responsables, ya lo he dicho 3 veces, sino porque conviene que esa reproducción se haga con calidad y sin transformar la obra. Porque si este derecho no lo tenemos y transformamos la obra, lo que sucederá es lo que he contado antes con el derecho moral. Habrá una infracción de derechos y podremos reclamar una indemnización por infracción de los derechos de propiedad intelectual, ya sean los de carácter moral o los de carácter económico o patrimonial. Visto así muy rápidamente estos conceptos básicos de la Ley de Propiedad Intelectual, paso también a explicaros brevemente la Ley de Protección de la Imagen Personal, que es una ley todavía más antigua que la otra, es del año 82, sigue vigente. Esta sí que es una ley que tiene 10 artículos muy útiles y que se aplican en muchísimos casos, porque es una ley que realmente, tanto para el tema de medios, de publicidad, en muchísimos casos se tiene que tener en cuenta esta ley y sobre todo también para la gente que trabaja en fotografía, que es la que tiene la obligación de obtener el consentimiento de esa persona cuya imagen es reproducida, o bien, si va por la calle y hace alguna foto, ojo, porque la imagen personal siempre, siempre, siempre tiene que ser cedida de forma expresa, es decir, consentida esa reproducción de la imagen personal, sea de la persona que sea conocida o no sea conocida. Entonces, para también un poco fijarnos en lo básico de esta ley, 3 puntos concretos. El titular del derecho, lo que os decía, el titular del derecho somos todos, la imagen personal es la que podemos tener todos y no incluso la imagen personal con mascarilla, sin mascarilla, los pies, las manos, la voz, todo forma parte de nuestra imagen personal y debemos cederla expresamente el uso. Es decir, no se puede decir, no, es que él vio que tenía la cámara y le hizo una foto y vio que le hacía una fotografía. Esa fotografía que se hace sin consentimiento no podrá prosperar porque el titular de la imagen podría reclamarnos si el uso, evidentemente, es un uso indebido, como veremos, y si estamos en estos supuestos que la ley establece. Cuando utilizamos la imagen personal de una forma indebida, entendemos que ha habido una intromisión ilegítima a esa imagen personal, que son los supuestos que ahora también muy brevemente os diré del artículo 7, pero hay una excepción, es decir, podemos utilizar la imagen de determinadas personas en los supuestos que nos dice el artículo 8, que son los que ahora veremos. El artículo 7 nos dice, ojo, intromisión ilegítima de la imagen siempre que captemos
se haga una reproducción o una publicación de una fotografía, filme, cualquier otro procedimiento, la imagen de una persona, en lugares o momentos de su vida privada o fuera de ellos, salvo estas excepciones, que son las del artículo 8.2. Es obvio que podremos fotografiar a personas que ejercen un cargo público, que tengan una profesión de notoriedad, que sean famosos, que tengan una proyección pública y que la imagen, evidentemente, se capte en lugares públicos, desde la calle. Cuando entramos en la vivienda personal de alguien, ahí sí que ya no estamos en esta excepción del artículo 8. Hay otra excepción, que es utilizar la imagen a modo de caricatura de dichas personas. Aquí sí que también las nuevas directivas europeas permiten que todo lo que son memes y GIFs, aunque tengan fotografía y aunque tengan contenido de propiedad intelectual, se puedan utilizar libremente. Esto es desde el año 2019 que se permite, porque estaríamos dentro de lo que es la caricatura o la parodia. Y ahí hay un gran abanico en que el autor o el titular de derechos no puede decir nada ni puede reclamar, porque estamos, bueno, pues todas las viñetas de todos los medios de comunicación a diario son caricaturas de gente, personajes públicos, y ahí sí que no se puede, digamos, reclamar nada, porque estamos en esta excepción de la Ley de Protección de la Imagen. Y la última es la información gráfica sobre un suceso público, es decir, una manifestación, un acontecimiento público como puede ser esta feria, etcétera, etcétera. Lo que sea acontecimiento público también se puede reproducir libremente. Dicho esto, y ya vamos ya adentrándonos en... Faltan 3 o 4 diapositivas solo, fotografías. Ejemplos de impresión. Bueno, no sé si aquí alguno de vosotros trabaja directamente con esto. Bueno, se pueden hacer muchísimas ejemplos y me dejo seguro muchos. Bueno, carteles, banderolas, lo que veis aquí en pantalla. ¿Qué pasa? Que cuando trabajamos con esto, detrás de esta lona, detrás de esta cartelería o detrás de este folleto puede haber una obra susceptible de tener derechos de propiedad intelectual o derechos de imagen. Con lo cual, ojo, y vuelvo a decir, no porque seamos responsables, sino porque sepamos dónde estamos y cómo deberíamos actuar de forma, digamos, legal o de forma lógica, ¿no? Muchas veces. Os he puesto de forma también muy sencilla la casuística que se pueda tener en un proceso de impresión, ¿no? Se recibe el encargo de la impresión de una foto, de una ilustración, de un diseño, de un texto, de lo que sea. ¿Cómo se recepciona? Habrá un documento ahí de recepción, seguramente, de cómo se recepciona ese trabajo, del encargo que se está aceptando, y ahí figurará o no si esa imagen tiene derechos o no, o se dirá, oye, el encargo es este concreto, y ahí cada uno que lo realice como buenamente pueda. Si se firma algún documento, ojo con estas cláusulas de confidencialidad, de buen uso, de conservación, de no transformación, porque claro, si lo que nos están transmitiendo es, oye, esta fotografía en vez de verde que sea azul, deberíamos decir, oye, ¿y lo puedes hacer? Tú, que me estás encargando a mí ese trabajo, ¿tienes los derechos o el consentimiento o la autorización para hacerlo? Este sería un buen paso para luego no tener que repetir el trabajo o tener que echar para atrás pues, cosas que seguramente contendrían alguna infracción de derechos si no se ha hecho esta pregunta. Yo no sé si es factible o viable en vuestro día a día preguntar o firmar documentos o si realmente hay este documento de recepción, pero es importante tenerlo en cuenta de cara a la protección y a la no vulneración de los derechos. Se ejecuta el encargo que nos han encargado y luego hay esas obligaciones o derechos del impresor que son las que ahora veremos. También muy a grosso modo, luego si tenéis preguntas pues las contestamos más detalladamente. Si el impresor no es titular, como supongo que será en el 99% de los casos, no es titular de derechos, ni le han sido tampoco cedidos derechos sobre esa obra, sea del tipo que sea que vamos a imprimir, no ostentará tampoco derechos sobre la obra final ni sobre el resultado. Es decir, será un mero intermediario del trabajo encargado entre el autor, el cliente que nos está solicitando ese encargo y yo que realizo el trabajo, pero que no ostentaré absolutamente ningún derecho sobre el mismo. Pero si el impresor sí que ha realizado tareas de diseño, de creación de logos, etcétera, etcétera, o ha hecho un trabajo de que se pueda, digamos, ser susceptible de ser titular de derechos, ahí sí
que entonces debería ser objeto de cesión a favor del tercero que ha realizado el encargo y que va a explotarlo. Es decir, oye, yo no solo hago la impresión, sino que te voy a hacer un trabajo extra que puedo cobrar a través de un tanto alzado o que incluso puedo ceder derechos dependiendo del trabajo que sea, ¿eh? Ahí tampoco no he puesto ningún ejemplo concreto y que si queréis podemos comentar sin problema. Pero ojo, que porque el propio impresor a veces puede ser también titular de derechos dependiendo del trabajo que se le encargue y dependiendo de hasta dónde llegue su espacio de trabajo o de creación. ¿Qué obligaciones tendría? Pues básicamente y de modo muy sencillo, pues realizar diligentemente el encargo, que eso seguro que todos lo hacemos, y luego, y aquí viene lo más importante, sobre todo salvaguardar esa obra por esos motivos que ya os he comentado, es decir, no transformarla, no modificarla, puesto que esos derechos, como no los ostentamos, no podemos ni cambiar, ni recortar, ni modificar la obra, a no ser que expresamente se nos diga y que se tengan esos derechos cedidos o a nosotros o al cliente que nos está pidiendo esa modificación. Ya por último y acabando, para hacer también 4 pinceladas sobre todo el tema de contenido en Instagram, hay muchas empresas que se dedican a imprimir fotografías de las redes sociales. ¿Hasta qué punto esto puede hacerse o no? Claro, con la ley en la mano veréis que realmente no se puede hacer, porque el titular de las fotografías o del contenido que hay en redes sociales tiene que consentir y autorizar esa reproducción, a no ser que quede en la misma red social, ¿no? Vamos a ver las condiciones de Instagram que dicen, esto es la letra pequeña de las redes sociales, básicamente todas son iguales. Instagram, cuando tú vuelcas contenido, no reclama ningún derecho de propiedad sobre ese contenido que tú publicas en tu red social, pero al mostrarlo sí que le estamos otorgando una licencia mundial, totalmente pagada, libre de royalties, no exclusiva, suerte que es no exclusiva, porque si no, nosotros no podríamos utilizar ese contenido volcado en las redes, para poder utilizar este contenido a través de cualquier canal de comunicación. Eso es lo que puede hacer el señor Instagram, que es el mismo de WhatsApp y de YouTube, con ese contenido. Creo que están haciendo grandes bases de datos con contenido que libremente estamos volcando los que somos autores, que lo somos todos los que tenemos redes sociales, a excepción de ese contenido que esté en privado, que ahí sí que hay más salvaguarda y no se puede licenciar de esta forma. Problemática lo que os decía de estas reproducciones o de estas impresiones de imágenes de las redes sociales. Claro, en aplicación de la ley que he explicado, ya os digo muy brevemente, cada uno de los particulares tiene una cuenta, puede decidir si sus fotos pueden ser reproducidas por parte de terceros y para terceros, es decir, no es copyleft que se llama, es decir, no puedes coger lo que quieras de las redes y hacer el uso que quieras. En las propias condiciones de Instagram, digo Instagram, pero todas son muy parecidas, las políticas de las redes sociales, dice no vamos a alquilar o vender su información a terceros fuera de Instagram, ¿vale? O el grupo de empresas de que formara parte, sin su consentimiento, excepto, como se indica en esta política, que es lo que hemos visto anteriormente, que es en este sentido. Es decir, sí que estamos otorgando una licencia no exclusiva y mundial para poder, digamos, traficar con nuestra obra, pero realmente el poder sacar esas fotografías o ese contenido de las redes sociales para hacer un uso diferente no se puede hacer ni por ley, e incluso ya hay un par de sentencias en la jurisprudencia española que nos dicen que se puede utilizar en la propia red social, ya sea la que sea, ya sea LinkedIn, ya sea Instagram o ya sea YouTube o la que sea, pero no lo podemos sacar para un uso que no sea el realmente autorizado por nosotros cuando volcamos el contenido en nuestra red social, que es para que lo vean los que nos siguen, no para que lo vea todo el mundo ni para que se haga un uso comercial del mismo. Hasta aquí. Sí. Hasta aquí, si tenéis alguna pregunta, lo que queráis, a vuestra disposición. Eva. Bueno, quería darte las gracias, que no te he dado antes las gracias, como siempre dando estas charlas tan buenas. Y bueno, también comentaros un poquito que hemos lanzado la campaña No la cagues, que bueno, tenemos el dibujito en
en nuestro stand, pero podéis verlo a través de nuestra página de Instagram, Chicas, afp.pro. una cosa, ¿queréis sentaros mejor? Sí, Ah. y así Bueno, si si luego yo preguntan, yo la dejo pero ahí quédate ya. también, o sea, no Vale. pasa nada. Mucho mejor. Bueno, Gracias. el caso es que tenéis en nuestra web de Instagram, afp.pro, y luego aparte también tenéis la web nolacagues.es, donde podéis ver detalladamente las leyes. Y si queréis promover, pues para que la gente se entere, para los que seáis fotógrafos o para saber los impresores que no sabéis si estáis incumpliendo la ley, lo vais a poder ver ahí. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Mariona, por tus explicaciones tan buenas. Hemos acabado un poquito antes, a ver si te hay alguna pregunta o alguna Eso cuestión es. que os pueda No sé yo si alguien ayudar. ¿Tiene dudas? A ver, no veo mucho con la luz, pero dime. A ver, Hola, yo como reproductor ¿sí? utilizo fotocopiadora, utilizo plotter, demás, para reproducir las imágenes que me trae el cliente o Vale. en su defecto vienen a través del USB. ¿Qué responsabilidad tengo yo de los archivos que trae el cliente, puesto que yo no puedo ver Claro. todo lo que trae un cliente dentro del USB? A ver, en principio, Gracias. os lo he repetido muchas veces para que quedara claro, pero en principio no se tiene ninguna responsabilidad. Pero, ojo, y digo pero porque la ley es muy puñetera. Y en principio, si el cliente os dice, oye, vamos a hacer esta reproducción, o el encargo viene bien detallado y vosotros sois los meros ejecutores de ese encargo que viene detallado, responsabilidad no tendríais nunca. Pero sí que es verdad que hay un artículo en la propia ley de propiedad intelectual que dice quien coopere en esa infracción puede tener cierta responsabilidad. De lo que se trata es de acreditar que el proceso de impresión ha venido de esta forma. Encargo, yo ejecuto el encargo de la forma que se me está solicitando y el resultado es el que se me ha encargado, con lo cual ahí responsabilidad hay poca. Pero sí que es verdad que existe esta fina línea en la ley que podría, pero yo no he visto ningún caso, tampoco. Sí, Obliga, Cedro. bueno, obliga no, o sea, asociaciones como Sí. Cedro, no es que obligue, sino que te pone la puntilla como para que le pague a ellos por el tema de la reproducción Vale. pues, de artículos que hay en internet, fotografías y demás, ¿no? Pero a ver, ¿vosotros pagáis a Cedro? Cedro se estuvo pagando un tiempo, Pero ya no. ya no. O sea, Es que, claro, Cedro firmó un convenio también con Begap al respecto y se pagó durante un tiempo, pero ahora entiendo que ya no se paga ese canon o esa tarifa. pero ellos intentan, Intentan. entre comillas, Sí, meterte la... claro. Aquí, Cada, yo- 3 meses, cada 6 meses, me parece. claro, es que Cedro, como entidad de gestión, a ver, su voluntad es recaudar lo máximo, como todas las entidades de gestión de este tipo, que hacen una labor en favor del autor, pero al mismo tiempo también muchas veces recaudan a lo loco y sin ninguna explicación. Por eso se dejó de pagar esos cánones a Cedro. Y claro, aquí la recomendación es que el lobby de impresores, que no sé si existe la asociación de impresores o tal, es que haga presión, porque realmente no sois responsables, ni tendríais que pagar ningún. Otra cosa es el canon digital que hubo de las máquinas de... Claro, todo eso sí que también ha quedado paralizado, pero eso es presión que se tiene que hacer, porque al final son una entidad de gestión que gestiona los derechos reprográficos y es el uso que se haga de esa obra. La idea es, si el autor ha dejado de cobrar por un libro que no ha sido comprado, que lo cobre por otro lado. Pero eso serían reproducciones de un tipo determinado, o sea, de libros, de obra literaria, no tanto de impresión también de otro tipo. O sea, que ahí, ¿cómo haces la distinción, no? Porque pues, aquí se podría meter también la entidad de gestión de Begap, que es la que gestiona los derechos de fotógrafos, artistas plásticos e ilustradores. Entonces, tendríamos que dividir lo que pago para obra literaria, lo que pago para... Este es un problema. Entonces, al final se tiene que hacer presión como lobby para que el canon pues, se pague justamente. Sí, pasa de eso. Son los responsables. Perdón.
hacerle firmar a un cliente Sí. como responsable de lo que Sí, trae. perfectamente. Perfectamente, entonces tú ya te guardas las espaldas y ya adiós nos vemos. Exacto, eso sería lo mejor. De la misma forma que eso sería lo mejor, exonerar de responsabilidad y decir, oye, el encargo es esto y tú eres este y tú eres el responsable. De la misma forma que, por ejemplo, los fotógrafos cuando trabajan con modelos, muchas veces el cliente ya les dice, los derechos de imagen ya los tienes. Bueno, pues entonces fírmame conforme yo no soy responsable, ¿no? Esta exoneración de responsabilidad siempre se puede hacer. Venga, perfecto, gracias. ¿Eh? No sé si alguien más tiene alguna duda, alguna pregunta. Sí. Yo quería saber, con respecto a las obras de dominio público, ya sea fotografías o pintura, Sí. si tú coges, por ejemplo, 2 obras de dominio público y haces con ellas una obra nueva, Sí. ¿tú tienes los derechos sobre esa obra nueva? Sí, eso, sí. Eso es obra derivada, ¿vale? Y entonces, si la obra no estuviera en dominio público, tienes que solicitar la autorización y consentimiento de los autores de esas 2 obras que utilices, pero si están en dominio público, las puedes utilizar libremente, sin pagar nada, y esa obra resultante pasa a ser obra tuya como obra derivada de esas 2, y pasas a ser titular de derechos con todas las de la ley, ¿vale? Voy a hacer otra pregunta, si no... Vale. A ver, yo, por ejemplo, hago un tema un poco peculiar que es fotografía artística Vale. con clics de Playmobil. ¿Vale? Entonces, nunca me he planteado hasta qué punto ahí tengo derechos sobre esa obra. Nunca me he puesto en comunicación con Playmobil, nada. Nunca me han dicho nada. Vale. Sí, de hecho, siempre me han compartido publicaciones ¿Sí? y ellos no ponen ningún problema sobre que se publique porque al final es publicidad para ellos. ¿Vale? Pero no sé hasta qué punto tengo los derechos sobre esa fotografía al completo. Claro. A ver, lo que haces tú es fotografiar esa obra. Yo fotografío, pues por ejemplo, cojo un muñeco de Playmobil y me lo llevo a la Torre Eiffel. Vale. Entonces hago una foto con la Torre Eiffel y el Vale, muñeco. vale. O sea, es un poco peculiar, pero bueno. Vale. A ver, aquí yo entiendo que la gente de Playmobil en su momento te podría decir que estás usando, evidentemente, un producto que es suyo y que si tú hicieras, por ejemplo, un libro de todas tus fotografías con los Playmobils, quizá te pedirían derechos. No lo sé, ¿eh? Al final se tendría que ver caso por caso. Si lo que haces es fotografiarlo para tu red social, por ejemplo, eso es un tema que no se van a meter porque es una publicidad de alguna forma sana y que no tiene un ánimo de lucro directo. Pero si tú hicieras, pues lo que te digo, un libro con toda esa recopilación, o si hicieras, por ejemplo, yo qué sé, un merchandising con eso y cobraras dinero, yo quiero que Playmobil ahí te diría, oye, hasta aquí. O sea, llega un momento en que nosotros también queremos participar de esas ganancias tuyas. ¿Vale? Yo tengo un ejemplo que igual algunos los conocéis, no sé si estáis puestos en arte contemporáneo, pero sonará este artista, es Eugenio Merino, que tiene dentro de una nevera de Coca-Cola Franco. Ha sido bastante polémico y tal. En ese instante, ese artista... recuerdo que tuvo que hablar con Coca-Cola. Sí. O sea, se llama Always Franco, pero cogió el claim Sí, de sí, Coca-Cola sí, y se puso en contacto con ellos Sí, directamente claro. antes de que le montasen Sí, un pollo que sí, podía sí. haber pasado perfectamente. Claro. Dijeron que no le... y a lo mejor a Coca-Cola precisamente no le Sí, sí, gustaba sí. esa publicidad, sí o no. Vale. En ese instante no pasó nada. Él evidentemente Sí. vende su obra, se lucra, Sí, sí, pero quiero decir que sí que hay que tener un poco la siempre. precaución, Sí, ¿no? sí. O sea, quiero decir, tener un abogado. Bueno, este Sí. tipo de artistas sí que tienen siempre un abogado que les asesora y tal. Sí, sí. Pero hay que hablar con las marcas, ¿no? Te puedes Sí, llevar sí, un sí, disgusto luego. Totalmente. En este caso tuyo, hasta ahora quizá les hace gracia y habrá un momento en que igual te digan, o yo qué sé, o que pases a ser un influencer o que tengas 1 millón de seguidores, dirán, oye, al final tú también estás ganando dinero a costa de la obra que es nuestra. Siempre la frontera a veces es dudosa, ¿eh? Y ya sabéis que también en derecho no hay blancos y negros, hay muchos grises, entonces conviene estar siempre o ser siempre muy precavido en estos temas, ¿vale? ¿Alguien tiene alguna duda? Dinos dónde lo publicas, que te seguiremos, Eso. ya que estamos aquí en familia. Se llama Click by Clicks. Es un, Click by clicks, Es vale. un poco... Es que el nombre ya no sé si funciona o no, pero bueno, es un juego de palabras. Tiene todo el sentido. por Bueno, eso pero- tiene todo el palabras. sentido, vamos, o Pero sea. tú haces el estilismo, la foto, o sea, tú escoges también el entorno donde poner el click. Claro, claro. Vale. Tú pones el muñeco donde te apetece y entonces haces foto a partir de ahí. Ah, vale. Muy bien. Hombre, a mí hay una parte que me parece todo muy interesante lo que dices, pero sobre todo esa parte de las redes sociales que hoy día estamos tan acostumbrados a tal y muchas veces, Sí. no sé, pues desde el punto de vista de las marcas, ¿no? Tú ves que alguien, tú haces camisas y ves que alguien ha hecho una fotografía de tu camisa y entonces la quieres repostear en tu...
esto que se dice, Esto bueno, sí. pues si está en las redes sociales, pues es que Sí. es público, ¿no? O sea, Claro, pero el tema es que Claro. repostear lo puedes hacer perfectamente. O sea, lo que no puedes hacer es fotografiar. Exacto, exacto. Es Ah. decir, dentro de lo que es la misma red social, puedes retuitear o puedes repostear en Instagram lo que quieras dentro de esa red social. Lo que ha pasado muchas veces es que fotografías de red social se han utilizado para otros temas que no tienen nada que ver. Y entonces ahí sí que han habido, ya te digo, un par de sentencias que dicen, no, oiga, usted la usa aquí, pero no la puede sacar de contexto y utilizarla para nada más, y menos si hay un ánimo de lucro o un ánimo Claro. comercial detrás. Entonces ya el autor de esa fotografía o de esa obra podrá reclamar perfectamente. Y otro punto, y esto ya también más por mi sector, ¿no? Yo soy periodista. Sí. Esto de, yo he salido muchísimas veces a grabar a la calle. Sí. Y bueno, pues quiero decir, siempre te encuentras con gente que no quiere o que no, es Sí. que esto, bueno, Sí. tú si estás haciendo un plano general y es espacio público, Sí, y sí. lo has comentado antes, yo puedo grabar a Sí, quien me dé la sí, gana. sí, O sea, quiero sí. decir, es así. Por la calle y plano general no hay problema. No hay problema. No hay El problema es que tú salgas de manera particular y esa Exacto. persona te lo exprese, ¿no? Exacto. O sea, quiero No. decir, Ya, oye, sí, yo no sí. quiero que me grabes. En ese instante es cuando tú puedes decir, oye, pues ¿no? Exacto. Y luego, por ejemplo, si esa gente por la calle hay alguien que tiene más relevancia, la ley también nos dice, ojo que no sea un primer plano y que esa persona pueda decir, oye, yo no quería salir en un primer plano. Hay un caso en Cataluña cuando hubo todo el tema del procés, hubo un chico que estaba cuando en el Parlamento se dijo, somos independientes, un chico que reía y cuando dijo no, después de los 8 segundos famosos, se puso a llorar y salió en prensa. Y aunque saliera en prensa y aunque estaba en un sitio público, intentó quejarse y decir, oye, es que soy el protagonista de la foto. Descontextualizado. Claro, entonces claro. se quejó. Al final no acabó en nada, no se le pagó nada por parte del medio de comunicación, pero tenía parte de razón porque era un protagonista, demasiado protagonista en esa foto, ¿sabes? En televisión, y esto lo habréis visto muchas veces y esto ha pasado, y yo, o sea, quiero decir, sí que ha habido problemas en este sentido. Los medios de comunicación sacamos imágenes de recurso, que se llaman, y es que tú te vas a la calle y para cubrir una noticia de salud o del tiempo o de obesidad, de repente tú tienes imágenes de gente en general caminando, ¿no? Por la Gran Vía, ¿no? sí, sí. Y esas las puedes utilizar para... el 90% de los españoles son felices y entonces hay gente paseando por la Gran Vía. El 90% de los españoles son gordos y entonces tú coges a una señora que es gorda o un señor que es gordo y lo sacas, ¿no? Entonces sí que ha habido problemas de ese tipo de, oye, mira, quiero decir, a mí me han grabado en la calle y me cogen y me sacan cada vez para contar una noticia distinta y bueno, yo tendré el culo que tenga, pero no tienen por qué estar diciendo o asociándome a una determinada información, ¿no? Y ahí sí que la infracción de la ley de protección de la imagen sería clara y podría reclamar. Luego, para reclamar tienes que tener en cuenta la difusión del medio, las veces que ha salido, la repercusión que ha tenido, para cuantificarlo, porque tampoco es fácil. Al final, las sentencias que tenemos hoy en día son bastante escuetas económicamente, porque ya sabemos que a pantojas e historias se les paga incluso poco dinero. Imagínate tú si eres anónimo, ¿no? Pero sí que para cuantificar es también difícil a veces. Yo quiero hacer una anotación que no sé si a lo mejor lo llevaste tú, no lo sé. Hace mucho tiempo hubo un fotógrafo que creo que era asociado que pues hacía fotografías en la playa de la gente y las vendía después. Y hubo una chica porque estaba la chica totalmente de espaldas, ¿vale? Y que iba con un perro. Y entonces esa chica vio la fotografía y denunció al fotógrafo. Pues al final la chica ganó, porque se demostró que era ella porque tenía un tatuaje en la espalda y se sabía que era ella, y por eso siempre hay que tener mucho cuidado. Totalmente. Y luego, bueno, el niño kinder ya sabéis que por eso ahora ya pone limitado 5 años si no hay nada expreso, porque tuvimos al niño kinder, no sé si lo sabéis, pero estuvo el mismo modelo durante años. Creo que tenía 30 años y seguían utilizando la fotografía, ¿no? Pues os decía lo de la imagen, que también va asociada a la voz y a los zapatos, porque Emilio Aragón tuvo también un pleito que se le veían solo cuando en no sé qué programa hacía las Converse All Star blancas y el pantalón negro, y se dijo, no, es que es él, porque iba vestido así entonces en la tele. Entonces este caso también dice, vulneración del derecho de imagen, aunque se veían solo los pies. Claro. Sí. ¿Qué más? ¿Alguna preguntita más? ¿Algún comentario? ¿No?
Al final hemos sido unos cuantos más de los que nos pensábamos, Sí, ¿eh? está muy bien. Hombre, para ser la última de la jornada, Hombre, me parece que es un éxito. del último del día y de la feria, ¿no? No. Y además muy interesante, de verdad. Muchísimas Me gracias, alegro. Mariona. Un aplauso. Me alegro. Gracias a vosotros. Y yo por mi parte, nada, agradeceros muchísimo estos 3 días de jornadas de CEPRINT. Espero que os haya ido fenomenal, que os lo hayáis pasado estupendo, que hayáis hecho muchos negocios, que os haya parecido muy inspirador. También a la gente que nos sigue en streaming. Y yo lo que os animo ahora mismo es a que vayáis a la visita guiada que hace Eva Casado. Ya sabéis que ella es la presidenta de la Asociación de Profesionales de la Fotografía de España, ¿no? Y bueno, yo creo que puede ser muy interesante. No sé si tienes tú... Yo creo que les vas a animar tú mejor que yo, ¿no? Sí, bueno, primero vamos a ir a la Expo Lux, que bueno, os contaré un poquito, pero es la exposición que se hace de los premios Lux de fotografía profesional de España. Entonces, bueno, luego iremos viendo otros espacios donde nos enseñarán impresiones de fotografía y todo lo que podemos hacer con una foto. Así que os invito a que vengáis y bueno, que espero que hayáis disfrutado mucho y muchísimas gracias por estar aquí. Infinitas gracias. Gracias. Y nos vemos el año que viene, ¿no? Nos vemos el año que viene, venga. Sí, ¿no? Oye, con el